Muy buenas tardes. Junto con saludarles cordialmente, damos la bienvenida a toda nuestra comunidad educativa con el fin de dar cumplimiento a lo que nos indica la circular 586 de la Superintendencia de Educación, de acuerdo a la Ley 21.545 del año 2023. Hoy realizaremos el taller Estrategias Sensoriales en el Aula. Este taller se va a dividir en dos segmentos, donde abordaremos teoría y a continuación las estrategias sensoriales. Se agradece desde ya vuestra atención y para los que no nos conocen, somos Scarlett Rodríguez y Yasna Cuello, kinesiólogas certificadas en integración sensorial, pertenecientes al programa de integración escolar de la Ilustre Municipalidad de Guaya. Los contenidos que analizaremos para poder comprender de una mejor manera las estrategias a presentar son conceptos básicos, sistemas sensoriales primordiales, hablaremos del desorden de procesamiento sensorial, hablaremos de la desregulación sensorial y finalmente daremos a conocer las estrategias para el aula. Es importante tener un poco de teoría para poder comprender cuándo, cómo, el por qué y en qué momento específico utilizar cada estrategia de las que presentaremos. Integración sensorial. Es un proceso neurológico que corresponde a la habilidad del sistema nervioso de organizar e interpretar las experiencias sensoriales para su uso efectivo, produciendo una respuesta. El cerebro capta la información del cuerpo y del entorno. Entonces, la integración sensorial permite seleccionar, ordenar y en un momento cierto unir todas las entradas para dar una única función. Las sensaciones pueden ser internas de nuestro propio cuerpo, pueden ser externas, lo que el ambiente nos proporciona, generando una respuesta adaptada a un contexto, por lo cual en el contexto escolar, que es donde nosotros trabajamos, se interpreta a través del comportamiento del o la estudiante y su participación dentro del aula o fuera de esto. También es importante mencionar que la terminología actual está basada en diversos modelos. Entre ellos se explica el desarrollo, la clasificación de los problemas de procesamiento sensorial y otros que explican más bien las intervenciones. Y bueno, también es importante mencionar que la teoría de la integración sensorial está basada en diversas disciplinas. Es ahí donde nos encontramos con neurociencias, psicología, terapia ocupacional, por ejemplo. Conceptos básicos en integración sensorial. Vamos a hablar de algunos conceptos que son muy importantes y forman parte de la teoría. De estos obtenemos información al analizar y observar para después poder llevar a cabo de mejor manera una estrategia. Estos conceptos son registro, que es la habilidad para registrar la información del ambiente y responder a esta. El registro se da cuando nuestros sentidos captan una información proveniente del ambiente. La modulación es la capacidad de regular la intensidad de la información sensorial. Aquí es donde la persona permite que se note un estímulo muy relevante y se puede filtrar aquel estímulo que no es de gran importancia. Por lo tanto, de acuerdo a la modulación, podemos tener diferentes tipos de respuestas. Es ahí donde nos encontramos con la hiperrespuesta, en donde ante un pequeño estímulo el niño responde de una manera sobredimensionada, y la hiporrespuesta es cuando el niño o niña requiere de mucha intensidad del estímulo o gran cantidad de estímulo para poder registrarlo y generar una respuesta. También está el término discriminación, donde es la capacidad de distinguir entre los tipos de estímulos. Así también nos permite obtener la característica, ya sea temporal o espacial, de ese estímulo que nos está entregando el ambiente. En conceptos básicos en integración sensorial también tenemos praxis. Praxis es la capacidad del cerebro para conceptualizar, organizar y llevar a cabo una secuencia de acciones desconocidas. Tiene dos componentes principales, donde está la ideación, que es la habilidad o estrategia para hacer, planeamiento motor, que es la habilidad de organizar una acción nueva en el espacio y tiempo. Entonces, la praxis permite que la persona genere un comportamiento adaptativo.
Este comportamiento, vamos a pensar, no sé, en subir una escalera. Yo estoy abajo y debo generar una ideación para subir esa escalera, por lo tanto estoy viendo qué hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es llegar arriba, al segundo piso. Ahí forma parte de la ideación. Y por ejemplo, la planificación, al pensar en subir una escalera, estoy descifrando el cómo hacerlo. Cada persona lo puede hacer de una manera diferente, de acuerdo a sus propias habilidades o de acuerdo a la estimulación que tuvo en su desarrollo. Por lo tanto, puede que yo piense, debo afirmarme, usar el pasamanos, levantar una pierna y luego la otra. Pero en realidad pueden haber otras personas que quizás lo quieran hacer gateando, saltando, caminando más lento o caminando más rápido. Entonces, la ideación y el planeamiento motor permite sacar este desafío generando esta respuesta adaptativa. Y la alerta son reacciones neuronales vinculadas a la detección de la información que activa el sistema nervioso simpático. Es un estado responsivo a la estimulación, por lo tanto, me prepara para la acción. La alerta es templada gracias a la modulación. Si la modulación es adecuada, logramos tener una atención y una concentración suficiente durante el desarrollo de una tarea o una actividad. Si la alerta está muy alta o muy baja, nuestro cerebro estará intentando de responder a otros estímulos y no tendremos la capacidad de concentrarnos en la tarea o en la actividad que se está desarrollando en ese momento determinado. Ticket de entrada. ¿Qué sentido estamos usando? Queremos proponerle esta actividad práctica en donde podemos ver que todos conocemos los sentidos de nuestro cuerpo y en el contexto escolar la integración sensorial en realidad es un desafío. Vamos a ver qué sentidos están más involucrados en ciertas situaciones. Pueden dejarnos también sus comentarios en el chat. Tenemos algunas acciones descritas en esta imagen donde está el sonido del timbre, abrazar fuerte a los compañeros, apoyarse en la mesa, color de las paredes, leer de izquierda a derecha, mover la silla, por ejemplo, subir escaleras, mirar el pizarrón. En fin, tenemos varias acciones en estos cuadritos y quisiéramos que ustedes vayan leyendo cada uno y vayan identificando qué sentido de su cuerpo, qué sentido de los que conocemos está actuando en ese momento. Al leer cada cuadrito nos damos cuenta de que podemos asociar más de un sentido en una acción, pero nuestro sistema nervioso central debe dar prioridad para poder entregar una respuesta adaptada al contexto, a ese momento específico, de acuerdo a esos estímulos que nos está entregando el ambiente. Bueno, esperamos que al finalizar esta presentación puedan responder esta pregunta con mejor claridad. Modelo teórico de integración sensorial. El árbol es una figura recurrente y simple de ejemplificar la integración sensorial. Este es el árbol del desarrollo de la integración sensorial y lo quisimos presentar porque visualmente nos permite generar de mejor manera la memoria para cuando necesitemos analizar estos conceptos cuando estemos en un contexto, por ejemplo, dentro del aula de clases, observando a ciertos estudiantes con ciertas conductas. Entonces vamos a ver cómo inicia el proceso del desarrollo. La integración sensorial presenta un orden de sucesión definido en un desarrollo normal y siempre necesita un estado de madurez para poder pasar a la siguiente etapa. Siempre una etapa va a depender de la otra. Y este orden define la importancia, ya que primero se requiere de la percepción de sí mismo. Es por ello que vemos en las raíces del árbol 3 sistemas que son los primordiales, en donde tenemos el desarrollo del sistema táctil, sistema propioceptivo y sistema vestibular. Entonces esto genera la base porque es la percepción de sí mismo y si no tenemos esto desarrollado, luego no podemos tener una percepción adecuada del medio, del ambiente. Es por ello que luego de la raíz viene el tronco. Y en el tronco ya encontramos los siguientes sentidos, los secundarios, en donde está la visión, el olfato, la audición y el gusto. Estos sentidos
permiten captar la información del ambiente y ya nos genera esta percepción del ambiente que nos rodea en un espacio específico a través de nuestra vista, nuestro olfato, cuando nos alimentamos, cuando escuchamos, en fin. Luego tenemos las ramas que nos demuestran ya las capacidades y el grado de integración sensorial. Por eso hay personas que quizás pueden tener una o dos ramas, o bien hay otras que tienen muchas ramas, porque eso también es dependiente de la estimulación que recibe un niño o niña cuando está en desarrollo. Y ya con las ramas demuestran las capacidades o el grado de la integración sensorial en donde se desarrolla la capacidad de pensamiento, está la creatividad. La información aquí ya tiene un significado. Por ejemplo, a nivel de tronco, nuestra audición estaba captando ciertos sonidos, pero ya con las ramas desarrolladas tenemos la capacidad de percibir si ese sonido es agudo o grave, por ejemplo. O a nivel gustativo ya podemos definir si es algo dulce o salado. De esa manera va mejorando y va permitiendo la interacción y generando respuestas a estos estímulos. Y finalmente tenemos las frutas del árbol. Estas demuestran las capacidades ya como un resultado de una buena integración sensorial, en donde están todas las herramientas y habilidades que necesitamos dentro del contexto escolar. Por ejemplo, está la concentración, la regulación, la coordinación, comprensión. Podemos obtener también la motricidad fina, el ritmo, la lectura y así. Podemos pasar por todas las asignaturas o áreas que se abordan a nivel curricular, donde también es importante tener seguridad, autoestima, control de la emoción y la interpretación así de cada sentido. Sistemas sensoriales primordiales. Una vez visto cómo es el desarrollo de la integración sensorial de forma normal, nosotros vamos a rescatar y en sí vamos a hablar principalmente de estos tres sistemas, que son el sistema vestibular, táctil y propioceptivo. Para facilitar la comprensión voy a describir brevemente cada uno. El sistema táctil está en toda la piel de nuestro cuerpo, pero principalmente nosotros percibimos a través de nuestras manos y nuestros pies. El sistema táctil permite captar diferentes texturas, pero también nos permite captar, por ejemplo, dolor, temperatura o incluso tener reacciones de protección. El sistema vestibular es el sistema que está muy relacionado y ligado al movimiento. Siempre cuando hagamos un movimiento, ya sea con nuestro cuerpo completo o a nivel visual, vamos a estar en función del sistema vestibular. El sistema vestibular es un órgano que tenemos detrás del oído y este va entregando información a nuestro sistema nervioso central de acuerdo a los movimientos que vamos realizando. Estos movimientos pueden ser lineales, pueden ser pendulares, movimientos rotatorios, por ejemplo. Entonces, siempre está participando cuando nosotros movemos los ojos de un lado a otro, cuando miramos al pizarrón, cuando necesitamos recibir un objeto en movimiento, cuando necesitamos correr o tener equilibrio. Y finalmente tenemos el sistema propioceptivo. Este sistema permite que nuestros órganos internos como los músculos, los tendones o las articulaciones envían información a nuestro cerebro captando la posición que tiene nuestro cuerpo en el espacio en un momento determinado. Por lo tanto, el sistema propioceptivo también favorece reacciones posturales, reacciones de protección, la atención o el tono de nuestros músculos y influye mucho también en diferentes conductas cuando uno lo asocia en complemento con el sistema táctil. Entonces, la teoría de la integración sensorial se centra principalmente en las señales táctiles, vestibulares y propioceptivas, porque son los sistemas más tempranos en madurar, más tempranos en desarrollar, y proporciona información de todo el cuerpo y también nos permite generar o saber los límites de nuestro cuerpo. Estos sistemas participan en las respuestas que pueden ser protectoras o integradas. Sistemas sensoriales dentro del aula. ¿Cómo contribuyen los sistemas primordiales? Aquí ya empezamos a detallar y de ejemplificar para que ustedes puedan visualizar
cómo se complementan y en realidad los resultados que obtenemos dentro del aula que ustedes como docentes o asistentes es lo que necesitan para el desempeño del estudiante ante las actividades académicas. Vemos una salita donde todos los niños están prestando atención al docente y, por ejemplo, el sistema táctil con el sistema propioceptivo, al funcionar de manera, pensando en un desarrollo normal, podemos tener un esquema corporal bien desarrollado en los estudiantes, lo cual facilita que mantenga el reconocimiento de su cuerpo de izquierda a derecha, saber qué zona de la mesa o del cuaderno están ocupando, por ejemplo. El sistema propioceptivo más el sistema vestibular favorecen y proporcionan información que permiten que el niño o niña tenga un buen control postural, ya sea sentado o si es que requieren moverse en la clase para ciertas actividades. Y el sistema vestibular, apoyado por el sistema visual, nos generan un buen control motor ocular, que quiere decir cuando el niño está transcribiendo, debe mirar, alzar la mirada para ver el pizarrón, luego transcribir el cuaderno, que esto va de izquierda a derecha, por ejemplo. Para eso, tener un buen control motor ocular, debe estar bien complementado el sistema vestibular más el visual. También tenemos el sistema vestibular más el propioceptivo que nos permite la integración motora bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empiezo a usar ambos lados de mi cuerpo, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho, alguna zona izquierda de mi cuerpo más otra zona específica del lado derecho de mi cuerpo. Entonces, el cerebro requiere integrar estos hemisferios para generar una acción motora. Y otro ejemplo, porque podemos tener muchos, pero consideramos que estos eran bastante importantes, el sistema táctil, visual y propioceptivo, en donde gracias al complemento de estos tres sistemas podemos tener la coordinación óculo-manual. Y esta es una de las más relevantes cuando nosotros aprendemos a escribir, aprendemos a recortar, a realizar actividades manuales, en fin, en la participación dentro del aula de clases y también fuera de esta, ya que actividades de la vida diaria los niños también tienen, por ejemplo, al abrir los paquetes de sus colaciones, al participar en educación física o al realizar actividades extraprogramáticas que pueden ser deportivas o artísticas. Entonces, gracias a una buena integración de estos sistemas, logramos obtener respuestas adaptativas, en donde la respuesta a ciertos estímulos tienen un propósito y una meta. Cada respuesta da paso a una más compleja. Eso quiere decir que si nuestro estudiante logra un desafío, lo superó, es porque generó una respuesta adaptativa. Eso llevándolo dentro del aula es muy parecido cuando un profesor enseña una suma. No podemos enseñarle una suma de 3 dígitos a un niño si aún no ha aprendido a hacer una suma de un solo dígito. Es porque requerimos lograr que el estudiante desarrolle una respuesta adaptativa para después aumentar la complejidad. Y bueno, acá es importante, al ver la imagen, hablar de que el sistema vestibular es organizador, organiza la información, por ejemplo, copiar de la pizarra. Sistema propioceptivo es regulador, influye en el planeamiento motor o el planeamiento que hace el niño para ejecutar una tarea, en tener la noción del cuerpo en el espacio y también permite la contención o la calma, desde pensando en una mirada emocional. Y el sistema táctil contribuye más bien a la exploración, a la habilidad social, contribuye mucho a la comunicación, al esquema corporal y al control manual y oral. También influye mucho en ello. ¿Qué es el desorden del procesamiento sensorial? El desorden es la información sensorial desorganizada que dificulta la actividad o el desempeño del niño en las actividades de la vida diaria. Esta terminología es importante mencionarla y la mencionamos así textual porque al identificar cuando hay un desorden en este procesamiento, nosotros podemos dar un enfoque en la intervención. Y este enfoque puede ser bien preventivo
o regulador, porque hay momentos en que, a pesar de utilizar estrategias, no podemos dar la prevención y igual ocurren eventos de desregulación. Entonces, por eso podemos darle estos dos enfoques. Siempre intentar de generar la prevención, pero en ocasiones esto no es posible y debemos abordarlo desde un enfoque regulador. La clasificación del desorden de procesamiento sensorial, podemos ver tres aristas. Tenemos el desorden motor de origen sensorial, desorden de discriminación sensorial, pero estos términos no los vamos a abordar en esta ocasión, ya que son de manejo más clínico y no queremos generar confusión en la información que se está entregando. Pero sí queremos abordar el desorden de la modulación sensorial, porque es aquí donde nosotros podemos dar el enfoque de intervención a nivel de prevención o de regulación, al trabajar de manera interdisciplinaria con nuestros equipos de la comunidad educativa y programa de integración escolar. El desorden de la modulación puede tener la hiperrespuesta, que es cuando ante ciertos estímulos u objetos se empieza a observar un malestar y provocar un comportamiento de escape o de evitación en el niño. Entonces, hay una conducta donde altera el estado de alerta. Y podemos ver que genera un tono emocional más bien negativo y una elevada intensidad en sus respuestas, que pueden ser emocionales o físicas también. La hiporrespuesta también altera el nivel de alerta y es cuando se genera un bajo registro o el niño o niña no registra la información que le entrega el ambiente. Por lo tanto, como no registra o es muy bajo lo que él siente, percibe, busca grandes cantidades de estímulo. Y es por eso que más abajito leemos que dice buscador, porque nosotros observamos constantemente niños que buscan gran cantidad de estímulos de forma desorganizada, tiene un estado de alerta muy alterado, y esta búsqueda puede ser por más de un sentido. Por eso vemos niños que pueden correr, saltar, gritar, mover su cuerpo de diferentes formas, tirarse al piso. Vamos a ver conductas que no son comunes, no son típicas. Cuando está alterada la modulación sensorial, podemos ver reacciones que tienen que ver con la desregulación sensorial. La desregulación sensorial son el resultado de una sobrecarga sensorial y una reacción a los fuertes sentimientos que dicha sobrecarga provoca. Al estar en medio de una desregulación sensorial, no podemos controlar nuestras reacciones, comportamientos o emociones. Estos episodios también pueden dejar al niño o niña desconsolado, e incluso cuando se le ofrecen distracciones o elementos preferidos, o incluso cuando el cuidador cede ante lo que el niño exige. La desregulación ocurre cuando el sistema nervioso se desequilibra debido a un mal procesamiento sensorial. Aparecen signos de desregulación que son respuestas totalmente involuntarias. Eso es muy importante mencionarlo, y que pueden manifestarse de manera desadaptada al contexto que el estudiante está viviendo en ese momento. Estas conductas pueden ser externalizantes, que es cuando nosotros vemos la expresión total, el descontrol y la confrontación, o también tenemos conductas que son internalizantes, que es la inexpresión, vemos retraimiento del estudiante o la evitación. Nosotros generalmente, ante la experiencia que vivimos, tendemos a darle mucha relevancia cuando son conductas externalizantes. Pero como ya vamos comprendiendo un poco cómo funciona la modulación y cómo afecta la desregulación, también es importante que observemos a aquellos estudiantes que tienen las conductas internalizantes, porque evitan, retraen. A veces hay personas que no logran percibirlo. De ahí la importancia de observar, de compartir información, porque en una sala con tantos estudiantes a veces son desapercibidas.
Y la desregulación, en la desregulación es importante considerar que hay factores desencadenantes. Estos factores pueden ser físicos, por ejemplo, el tener hambre, sueño, dolor, malestar. También podemos tener factores desencadenantes que pueden ser sensoriales, donde hay sobrecarga de estímulo, hay desafíos, mucha sensibilidad. Y factores que pueden ser más bien emocionales, donde está el estrés, el trauma, el miedo o cambios de rutina que a veces surgen. Y por eso es importante identificar estos factores desencadenantes, porque si lo identificamos podemos generar estrategias de prevención. Desregulación sensorial. ¿Cómo manejamos la desregulación sensorial? Una vez analizado los términos que vimos en la diapositiva anterior, pudimos ver qué era la desregulación y los factores desencadenantes. Por lo tanto, acá ya hay algunas estrategias de cómo manejar estas desregulaciones que si bien ustedes quizás ya lo practican o ya lo conocen, debemos mencionarlo como parte de la teoría. Estos son: intentar de ayudar al estudiante a encontrar un lugar tranquilo y seguro con poca entrega sensorial. Mantener la calma, ya que el niño o niña necesita sentir una zona segura. No hablar en exceso, ya que es un estímulo que le estamos sumando a esta sobrecarga que el niño o niña está sintiendo. La idea es reducir lo más posible la cantidad de información sensorial que la persona está procesando en ese momento. Hablar, hacerle saber que se está ahí para ayudar, para acompañar, para entregar contención y también respetando siempre el espacio personal. También debemos esperar a que el estudiante esté calmado para continuar. En el momento peak de la desregulación, ninguna estrategia va a tener un resultado. Lo ideal es esperar, dar el tiempo necesario que el niño necesite para que vuelva la calma y ahí recién nosotros poder intervenir y poder hablar o empezar a implementar una estrategia en ese momento de acuerdo a las características personales que tenga el niño o niña. Pataleta versus desregulación. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque se tiende mucho a confundir. A veces observamos conductas que de inmediato podemos referir como una desregulación, pero en realidad no es una desregulación y son conductas que los niños o niñas hasta cierta edad las realizan como parte de su desarrollo. ¿Cuáles son parte de estas diferencias? Y aquí las vamos a leer. Pataleta, por ejemplo, el niño o niña tiene cierto control de la situación, persigue un objetivo, puede hablar y se puede negociar de acuerdo a ese objetivo que está buscando el niño o niña. Se detiene la pataleta si se consigue lo que se quiere. Y también podemos hablar después con el niño o niña y recordar cuál era la molestia. Entonces, el estudiante puede estar un poquito más consciente de lo que quería y realiza ciertas acciones que pueden ser verbales, físicas, pero en función de este objetivo, que puede ser una situación, puede ser un objeto, puede querer conseguir algo, si bien su cuerpo se lo está pidiendo, pero él está más consciente. Entonces, tenemos en cambio la desregulación, que se origina por una sobrecarga, y esta sobrecarga es de estímulos o saturación de estímulos. Pensemos en un recreo donde hay música muy fuerte, ruido de compañeros jugando, gritando, movimiento. Entonces, todos nuestros sentidos están participando, intentando de modular, de aislar, de dar prioridad a ciertos sentidos para ver cómo genera una respuesta adaptativa en ese momento. Pero cuando está la desregulación, eso no es posible. Entonces pueden aparecer gritos, intentos de autolesión o heterolesión. Aquí es donde están las conductas que hablamos anteriormente, que pueden ser externalizantes o internalizantes. No hay control de la situación. No se persigue necesariamente un objetivo, porque es tanta la información sobrecarga que el estudiante explota y no sabe cómo modular y no logra aislar parte de sus sentidos ni dar prioridad. Entonces, no hay un objetivo, no hay una estrategia que uno pueda proponer en ese momento exacto que la detenga,
porque la desregulación puede continuar y cada niño tiene un tiempo diferente de procesamiento. Entonces pueden haber desregulaciones que se demoren poco tiempo o pueden haber algunas que requieran de mucho tiempo. Y por eso al finalizar la desregulación también hay un cansancio que puede ser fatiga a nivel físico o a nivel emocional. En la desregulación se imposibilita el diálogo, no es posible generar un diálogo, el preguntar qué te pasa, el que responda al estudiante qué es lo que necesita o qué es lo que le pasa porque no lo logra identificar. Y también podemos observar la impulsividad. Esa es parte de la diferencia que hay entre una pataleta y una desregulación. Entonces, en virtud de todo el contenido que hemos analizado hasta esta diapositiva, es mucha información, quizás algunos ya la han escuchado un poco porque dentro de nuestro trabajo lo hablamos constantemente. Es importante resaltar la importancia del proceso madurativo, del desarrollo del procesamiento sensorial, que hay sistemas que son primordiales, que eran el sistema táctil, propioceptivo, vestibular, y gracias a esa base podemos ir desarrollando los sentidos secundarios para después poder desarrollar capacidades o habilidades. ¿Para qué? Para poder interactuar bien con el medio ambiente y nosotros generar respuestas adaptadas al contexto, porque es diferente a tener un contexto en la calle, en el establecimiento, en el hogar. Y es importante la observación, el trabajo en equipo, porque gracias a eso nosotros podemos ver las características específicas de nuestros estudiantes de forma individual o como curso para poder abordar después de una manera preventiva o bien, si es necesario, aplicar algún tipo de estrategia post-regulación. Dicho esto, y dando la relevancia a la teoría de lo que conversamos, vamos a dar el pase a mi colega, la segunda parte de esta presentación, en donde ya abordaremos las estrategias propiamente tal. Voy a dar el pase a Yasna, mi colega. Espero que no estén tan cansados y podamos continuar absorbiendo toda esta información que es muy importante para todos nosotros. El objetivo general de esta segunda parte del taller será adquirir conocimiento de estrategias para la desregulación de estudiantes, promoviendo así un entorno inclusivo y de apoyo para toda la comunidad escolar. Los estudiantes con dificultades en el procesamiento sensorial tienen problemas para manejar todo lo que perciben sus sentidos, ¿cierto? En la escuela suelen tener que lidiar con sonidos, con olores, con texturas y otras sensaciones que van a obstaculizar su aprendizaje. Muchas veces nos encontramos con estudiantes que presentan impulsividad, inquietud excesiva, frustración e irritabilidad, ¿cierto? Todo esto también provoca muchas veces baja de atención y concentración, porque presentan desafíos sensoriales dentro del aula y no saben cómo gestionarlos por sí solos. Pero ¿qué adaptaciones pueden ser de ayuda para beneficiar el bienestar socioescolar del estudiante? ¿Qué podemos poner en práctica hoy en día? Entonces, por eso están estas estrategias sensoriales individuales y estrategias en el ambiente. Reflexionemos. Nos vamos a remontar a por un momento a la Segunda Guerra Mundial, a un campo de concentración nazi, donde solo te daban una taza de sopa al día con un trozo de pan, ¿ya? Además, era invierno, con muchos grados bajo cero, donde no había calefacción y al más mínimo signo de agotamiento físico, eras enviado a la cámara de gas, ¿cierto? Es ahí donde Víctor Frank da un inspirador discurso para todos los compañeros con el que en ese minuto él se encontraba.
¿ya? El ser humano nunca está libre de condiciones, sean de tipo biológica, psicológica o sociales. Y siempre nosotros vamos a tener la libertad suprema, la libertad última de elegir una actitud ante cualquiera sean las condiciones. Por eso que quisimos comenzar con esta frase de Víctor Frank, que si no podemos cambiar la situación, siempre vamos a tener la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Entonces, como reaccionamos ante condiciones que no pueden ser cambiadas, siempre va a depender de nosotros. ¿Qué adaptaciones en el aula tienen la posibilidad de contribuir a los estudiantes con problemas de procesamiento sensorial? Y antes de comenzar de lleno con las estrategias que tanto deben estar esperando, quisiéramos comentarles y dejarles muy en claro que no tenemos un tratamiento mágico ni tenemos una varita mágica para poder solucionar cada desregulación de nuestros estudiantes, ¿ya? Sin embargo, trabajando como equipos interdisciplinarios continuamente y cohesionados en un mismo fin, vamos a poner en práctica las diversas estrategias por tiempos quizás limitados, vamos a poder lograr así ciertos objetivos en los estudiantes. Entonces, de acuerdo a estas adaptaciones, vamos a dividirlas en 6, las cuales vamos a ir explicando a continuación. Y ellas son la evaluación primero de las necesidades sensoriales, en segundo van a estar la planificación de horarios y rutinas en el aula, tercero, las medidas proactivas, cuarto, vamos a incorporar descansos mentales, quinto, vamos a desarrollar y trabajar habilidades de autorregulación, y por último, en la sexta, vamos a utilizar ya estrategias sensoriales y apoyos ambientales. Necesidades sensoriales. En las necesidades sensoriales, lo primordial es el trabajo del equipo interdisciplinario, ¿cierto? En este trabajo de equipo, nosotros podemos observar y podemos aunar criterios de qué es lo que le está pasando al estudiante, qué es lo que está desencadenando quizás ciertas desregulaciones, o qué es lo que yo, desde las distintas áreas en las que trabaje, puedo estar observando en cómo está viviendo en su desregulación. ¿Ya? También es súper importante las evaluaciones y los antecedentes que contamos de cada uno de nuestros estudiantes, porque estas evaluaciones nos entregan mucha información. Existen informes del terapeuta ocupacional, como también los informes kinesiológicos, donde en el caso nuestro realizamos observaciones sensoriales que son súper importantes para ver cómo abordar y qué estrategias van a ser las adecuadas para utilizar tanto en el contexto de clase o como fuera de esta, incluso en el hogar. Después de que ya hayamos analizado como equipo, ya hayamos revisado las evaluaciones y los antecedentes que nos aporta tanto interno como externo, vamos a realizar recién ahí las modificaciones para el aula. Entonces primero voy a aprender o voy a observar qué es lo que le molesta. Luego aprendo qué es lo que busca, modifico el ambiente, ¿cierto? Utilizo estrategias, anticipo al estudiante e incluso a su familia, anticipo a los docentes o a todo el equipo con el que trabaje, y ahí vamos a estar mejorando quizás la participación de nuestros estudiantes en el aula. En la planificación, horarios y rutinas, es súper importante tener una rutina diaria consistente, ¿ya? Establecer claramente cuándo empiezan y cuándo terminan las tareas, avisar con antelación los cambios en la rutina, colocar horarios visuales, instrucciones, listas de cosas por hacer y las reglas del aula donde los estudiantes puedan verlos. Esto es muy importante en la segunda etapa. Después tenemos las medidas proactivas.
Ya vamos a dar indicaciones simples. Muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y al final el estudiante no está comprendiendo nada de lo que nosotros dijimos porque dentro de todas estas indicaciones que le estamos dando van muchas palabras y yo solo alcancé a entender las primeras. Entonces, por eso que podamos acotarlas y dar solo indicaciones simples, ¿ya? Vamos a reducir también quizás la necesidad de escribir a mano, vamos a dar más tiempo para escribir. En algunos casos, quizás sea pertinente que el estudiante use el computador o que también use un software de voz a texto. Vamos a reducir la cantidad de información tanto en la página del libro, en la guía, en todo el material que nosotros podamos preparar. Y además quizás también sería súper importante proporcionar una regla de guía para leer. Descansos mentales. Hoy en día estamos expuestos a una exageración, ¿cierto?, de estímulos que afectan a la capacidad de concentración tanto para estudiantes como para adultos, porque nos vemos envueltos en tecnología excesiva muchas veces, ¿cierto? Y esto también provoca que nuestro cerebro no descanse. Y en el aula de clase existen periodos donde el niño pierde también la concentración y es necesario volver a redirigir el foco para que puedan concentrarse nuevamente. Estos periodos de tiempo son cortos en el que se cambia la rutina para que podamos pasar a otro tema y sí o sí siempre va a implicar movimiento. Necesitamos incorporar en estos descansos sí o sí el movimiento, ya que esto va a ser lo que va a permitir que el cerebro pueda hacer este quiebre, ¿cierto? Y pueda volver quizás a generar nuevos circuitos y poder mejorar la concentración. Incluso un descanso mental puede ser simplemente proporcionar una pausa para que el niño se dirija al botellón de agua y pueda beber un vaso de agua. Estos descansos mentales ayudan a que los circuitos neuronales de los estudiantes generen mayor actividad en la corteza prefrontal, ¿cierto? Que es el área que se enfoca en la resolución de los problemas y busca obviamente calmar la mente, encender el sistema nervioso parasimpático, reduciendo así la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ya que esto va a mejorar el pensamiento y va a regular también las emociones. Y aunque muchos consideran que el cambio entre las clases y clases lo consideran un descanso mental, esto no es así ya. En realidad, un descanso mental lo tenemos que ver como un aliado para asegurar un mayor periodo de concentración y de atención. En las habilidades de autorregulación, son súper importantes porque son nuestra medida preventiva, ¿cierto? Bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente son medidas de prevención, ya que cuando un niño está desregulado, nosotros casi no podemos actuar en esa desregulación. Por eso es que tenemos que trabajar todas estas estrategias previamente. Y las habilidades de autorregulación no son la excepción, ¿ya? ¿Y qué vamos a entender por la autorregulación? La vamos a entender como la capacidad de reconocer y controlar sus emociones y conductas en diferentes contextos, ¿ya? Y para generar habilidades de autorregulación necesitamos intentar asignar un lugar de trabajo tranquilo o un área para calmarse. Es por eso que nosotros también recomendamos los rincones de la calma, ¿cierto? La utilización de aromaterapia, los aceites esenciales hoy en día son extractos obtenidos de las plantas, ¿cierto? Que han sido destilados para concentrarlos y, y algunos de ellos pueden reducir los síntomas de hiperactividad en muchos de los niños. Existen diferentes aromas o diferentes aceites en realidad que pueden ayudar en la autorregulación. Por ejemplo, el de lavanda, ¿cierto? Tenemos los de menta. Ahí va a depender también un poco de la necesidad de cada uno.
y de la tolerancia de cada uno. Vamos a permitir en las habilidades de autorregulación el uso de herramientas sensoriales como los asientos alternativos, el uso de audífonos, ¿cierto? Los fidget toys, elementos con peso, entre otros. También es súper importante los ejercicios de respiración. Y hoy en día hay una amplia gama que podemos encontrar en la web, ¿cierto? Donde enseñan técnicas de respiración para niños con distintas edades. Y es súper importante poder manejar quizás alguna baraja de respiraciones para poder implementarla cuando sean requeridas. También vamos a permitir que el estudiante trabaje en una posición diferente. No requiere necesariamente trabajar en la posición sedente. Podemos también optar a otras posiciones, algo que sea cómodo para él. También debemos permitir que el estudiante se mueva cuando lo necesite y quizás para eso es necesario delimitar un espacio. Tú te vas a poder mover quizás en este espacio que vamos a designar en conjunto. Permitir también que el estudiante pueda solicitar descansos, ¿ya? Avisar cuando se vayan a producir ruidos excesivos. Esto es anticipar cuando vamos a tener algo que puede desregular al estudiante. Y también es súper importante crear un plan para manejar los desencadenantes sensoriales, ¿cierto? Y que eso va a depender de las habilidades y de lo que nosotros hayamos trabajado como equipo previamente. Y entre las estrategias sensoriales y los apoyos ambientales, quisimos dividirlos en dos, ya los separamos obviamente los ambientales y los sensoriales para que vaya quedando un poco más claro a qué estrategias yo me voy a enfocar y a las cuales yo puedo quizás ir modificando. Siempre va a ser importante observar el ambiente, ¿cierto? Y recién ahí yo voy a ir a modificar. En las estrategias ambientales tenemos todas las estrategias que tienen que ver con la iluminación, con los sonidos, la vestimenta, ¿cierto? Que muchas veces provoca incomodidad en algunos de nuestros estudiantes o en nosotros mismos, las etiquetas de la ropa, ciertas texturas de tela son súper importantes tener en cuenta, los cambios de mobiliario y los aromas y los olores que no todos percibimos de la misma forma. Y a nivel sensorial, tenemos quizás los chalecos de peso, las mantas de peso, los fidget toys, las telas elásticas, columpios vestibulares y entre muchos otros objetos, ¿ya? Que quizás no nos alcance el tiempo para hablar de todos ellos, pero hoy quisimos hacer un pequeño resumen de las estrategias más utilizadas y que pueden ser de beneficio para todos ustedes. ¿Ya? Y para continuar con las estrategias ambientales, acá puse dos fotografías en las cuales podemos observar ciertas estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, en esta sala hay cortinas, quizás son claras, pero a lo mejor en ese caso ellos necesitan una iluminación más clara, ¿cierto? Que entre mayor iluminación a esa sala, como también puede ser lo contrario. En la otra fotografía que se contrasta, se observa otro tipo de iluminación, una más baja, ¿cierto? Con otro color. También podemos observar los calendarios de anticipación, los pictogramas para iniciar una clase. Es importante considerar el tipo de mobiliario, como les decía, los aromas. A veces utilizamos aromas ambientales y que estos aromas ambientales pueden estar ocasionando desregulaciones. Ya no todos tenemos la misma tolerancia y es súper importante poder manejar eso y ver que quizás cuando yo utilizo un desodorante ambiental, al rato nuestro niño se está desregulando y quizás es solo el aroma o quizás puedo hacer la modificación sencillamente por otro o no utilizarlo, ¿ya? En el tema auditivo, los recreos entretenidos son súper importantes para toda la comunidad, pero a veces basta con solo bajar un poco los decibeles de la música para poder así no desregular a nuestros estudiantes, porque
muchos de ellos son hipersensibles auditivamente, ¿ya? El asiento también a veces provoca incomodidad, incluso para nosotros estar sentado por un periodo de, no sé, 60 minutos en una silla rígida, ¿a quién no le incomoda? Entonces, estas van a ser estrategias ambientales que ustedes tienen que ir pensando y observando de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. En estas otras estrategias ambientales consideramos quizás los audífonos, ¿cierto? Reductores de ruido. También tenemos estos de silicona que son más pequeños y que son de fácil acceso ahí en el mercado. Tenemos esta imagen donde se delimita, ¿cierto?, el espacio, y ahí puedo también delimitar los estímulos visuales. En las otras dos imágenes se pueden observar muchos asientos que podemos utilizar cambiando la silla, ¿cierto? Entonces todas estas van a ser modificaciones ambientales. Y también otra modificación ambiental muy importante es la reducción del ruido en el aula, ¿ya? Y tenemos, acá le estamos presentando una estrategia barata y sencilla para poder llevar a cabo, ¿cierto? Si bien existen métodos más sofisticados para la reducción del ruido en la silla, nosotros también podemos reducir el ruido simplemente colocando una pelota de tenis en las patitas de la silla y en las patitas de la mesa. Y ahora pasamos de lleno a las estrategias sensoriales, ¿ya? Acá lo primero que quisimos colocar fueron los chalecos de peso. ¿Qué son los chalecos de peso? Son una prenda de vestir que se ajusta al tronco, generalmente no tiene mangas, ¿cierto? Y se coloca sobre la ropa. ¿Y qué hace este chaleco? Ejerce una presión por peso sobre el cuerpo. Es una prenda muy versátil, ¿cierto? Y que se puede ajustar rápidamente cuando se es necesario. Por ejemplo, quizás el niño está iniciando la regulación, lo podemos utilizar antes que esta comience. Pero también la idea es poder usarla preventivamente. Entonces, a lo mejor al inicio de la jornada, el niño llega de su hogar y podría utilizar su chaleco en la sala de clase. Esto es una terapia, ¿cierto?, de presión táctil y propioceptiva. Consiste en llegar a un estado de calma por medio de la presión sobre el cuerpo. Ayuda, obviamente, a liberar el estrés, reduce los estímulos y quizás me ayuda a mí a tranquilizar mi sistema nervioso. En esta imagen quisimos compartirle diversas estrategias de chalecos. Están los más sofisticados, ¿cierto? Los más elaborados que uno puede adquirir en el mercado, pero también hay otros que uno puede realizar quizás con la colaboración de la familia o a veces con la misma proactividad de los docentes y de los asistentes de la educación. Podemos facilitar algunas prendas como esta. Acá ustedes observan que esto es una chaleca de mezclilla, ¿cierto? Se puede utilizar un polerón. Acá se observa también que están utilizando bolsitas Ziploc para echar la semilla y generar el peso del chaleco. Los chalecos nunca tienen que sobrepasar las últimas investigaciones dicen que no deben superar entre el 5 al 10% del peso corporal del niño, ¿ya? Entonces siempre es importante tener en consideración el peso del niño. No es llegar y colocarle un chaleco que pese la misma cantidad de peso que tiene nuestro estudiante, ¿ya? Así que no olvidar que es entre 5 al 10% del peso del estudiante. Cojín sensorial. Otra estrategia que a nosotros nos gusta mucho en particular es el cojín sensorial, que es un cojín de aire, ¿ya? Este cojín sirve para proporcionar estímulos sensoriales específicos con el fin de ayudar a regular las respuestas sensoriales y emocionales de una persona. Lo podemos utilizar de diversas formas.
Lo podemos utilizar en sí como un asiento, lo podemos utilizar en la silla como un cojín, en el respaldar de la silla o simplemente en los pies. Y este cojín va a ayudar a la regulación sensorial, ¿cierto? Va a proporcionar estímulos táctiles y propioceptivos y además vestibulares con el vaivén, ¿cierto? Que va a provocar y que van a ayudar a que module y regule el procesamiento sensorial. También existen o lo podemos utilizar con apoyo postural, ¿cierto? Y de alineación corporal, pero en este caso no es nuestro enfoque y lo vamos a estar utilizando más para modular y regular. También es importante mencionar que existen los cojines de semilla, pero en nuestro caso nosotros preferimos un poco más el de aire. Otra estrategia importante son las bandas elásticas, que quizás algunos de ustedes ya conocen. Principalmente estas bandas elásticas van enganchadas en las patas de la silla o de la mesa, entregan información propioceptiva, ¿cierto?, del cuerpo y pueden ayudar a mantener el foco durante la clase, facilita la concentración y aumenta la calma. Existe una versión más sofisticada que es la que está en la parte superior, que igual tiene un costo quizás no tan accesible para todos, pero existen estas otras bandas que son más caseras, que podemos utilizar quizás con la cámara de una bicicleta o también podemos utilizar, como les puse ahí, el rollo de elástico, el elástico grueso, ¿cierto?, que encontramos en las tiendas. La idea es, como se ven acá en las imágenes, proporcionarle de acuerdo a la necesidad del estudiante. Las podemos colocar tanto en la mesa o en las patas de la silla. Y esto obviamente va a ayudar a mejorar el foco durante la clase y va a facilitar la concentración y, como dice acá, va a aumentar la calma. Las mantas de peso. Estas mantas van en el regazo, ¿cierto? Con peso, son una herramienta sensorial que ofrece presión de toque profundo a las piernas de una persona cuando descansa sobre el regazo al estar sentada. O también la podemos utilizar en los hombros y cuello y que sirven mucho al trabajar, al leer y al estudiar. Y en la sala de clase la vamos a utilizar para aportar información sensorial, ¿cierto? Y ayudar a los estudiantes a permanecer por mucho más tiempo sentados. Podemos utilizar mantas caseras también, pueden utilizar semillas de poroto, semillas de arroz quizás. En la versión que está acá en la esquina inferior es realizada con bolsas Ziploc también y con cinta. Después eso se puede recubrir con tela y ya tenemos una manta de fácil acceso y de bajo costo. Modificaciones en los asientos. Acá encontramos varias opciones de asientos que se pueden implementar dentro del aula de clase. Tenemos el balón maní y el balón donut. Estos dos son muy estables y van a permitir mantener el equilibrio al mismo tiempo que nos mantenemos sentados, ¿ya? Está el taburete en T, que permite a los estudiantes tambalearse, ¿cierto? Y moverse para los que son un poco más buscadores de estas sensaciones, como habló mi compañera anteriormente en su presentación teórica. Y encontramos las sillas con rueditas, ¿cierto? Y los pubs. Entonces, dependiendo de las condiciones en las que ustedes tengan en su establecimiento, es de acuerdo a las modificaciones que yo puedo ir haciendo en ella. Ya a lo mejor para algunos es mucho más fácil incorporar un taburete en T, o para algunos que tienen mayor espacio puede ser conveniente un balón maní. Ya, y el que más utilizamos hoy en día y que es el de más fácil acceso es nuestro balón Fitball, ¿cierto? ¿Para qué vamos a trabajar con él? Para estimular el sentido vestibular y propioceptivo, ¿cierto? Al sentarnos sobre el balón y hacer rodar el balón hacia adelante y hacia atrás. También lo podemos utilizar
con balones grandes para trabajar equilibrio, ¿cierto? Al mismo tiempo que estamos sentados. Estos son asientos dinámicos y están disponibles en 3 tamaños. Tenemos uno de diámetro de 45 centímetros, el de 55 y el de 65. Estos tamaños son las alturas máximas de inflado, ya por lo que se pueden inflar más o menos el balón en función de las necesidades del estudiante. Y para elegir el tamaño ideal, tiene dos opciones en función de la situación de uso. Una es la altura de la mesa y la otra es la altura del usuario. Y acá se las comparto en esta presentación. Y otras ideas que es súper importante mencionar es que para muchos yo sé que es incómodo utilizar el balón porque es cierto, pueden perder fácilmente el equilibrio, pero también lo podemos utilizar dentro de una caja. Obviamente existen estos asientos más sofisticados donde se puede colocar el balón. Ahora hay estas plataformas circulares. Incluso hoy en día se ha visto mucho este balón que tiene estas manillitas o patitas en la parte inferior, entonces también esto puede provocar mayor estabilidad al ser utilizado dentro del aula. Y las bicicletas mesas, que son muy efectivas para los chicos que presentan mayor inquietud o mayor búsqueda sensorial, que ya hay estudios que proporcionan su eficacia en el contexto escolar. Y otras ideas sensoriales y para los asientos que se pueden incorporar es la utilización de material reciclado, ¿cierto? Están estas cajas de huevo que se pueden utilizar para hacer cojines o para hacer asientos, e incluso los tubos de telas o los tubos que tienen un grosor mayor, ¿cierto? Y una dureza más firme para permitir hacer ciertos asientos, y con ellos también puedo quizás modificar el respaldo del asiento o el cojín. Y ahora vamos a pasar al rincón de la calma en el aula. El rincón de la calma en el aula es un espacio al que los estudiantes van a poder acudir cuando las emociones les sobrepasen, ¿ya? Es una herramienta de educación emocional principalmente para que el niño aprenda progresivamente a regular sus emociones negativas. ¿Cómo lo podemos hacer? Es preferible hacerlo entre todos los estudiantes, ¿ya? Y explicarle para que lo comprendan y lo hagan propio este lugar. Elegir el rincón, decorarlo entre todos, que sea un lugar cómodo, cálido y muy seguro para ellos. Ponerle quizás también un nombre a este rincón y orientar siempre su uso. Al comienzo, todas estas ideas y todas estas estrategias son súper novedosas, pero tengo que ser persistentes en su utilización, ¿ya? Porque en cierto momento los niños van a entender el uso de ellas y ya no va a ser algo tan novedoso y no van a querer utilizarlas entre todos, ¿ya? Sino que van a ser utilizadas específicamente cuando sean requeridas. Es importante también nunca utilizar este rincón de la calma como un castigo. ¿Qué debe contener este rincón? Herramientas para que las emociones más intensas, ¿cierto?, no les abrumen y puedan pensar y tomar decisiones en base a ellas. Acá podemos utilizar las cajas de la calma, un emocionario, ¿cierto?, con el reconocimiento de sus emociones. Quizás podemos utilizar elementos propioceptivos para calmar, posturas de yoga, respiraciones. Todas esas estrategias que hablábamos de autorregulación son importantes que se puedan manejar en este rincón de la calma. Y la caja de la calma es una estrategia para regular el sistema nervioso central, ¿cierto? Es un contenedor con elementos que ayudan a que el niño se autorregule. Siempre, siempre hay que anticipar el uso de ella, ¿ya? En la medida de lo posible, el estudiante debe avisar antes de tomarla, y el tiempo se puede determinar con el uso de un reloj de arena, con un timer.
y la idea siempre va a ser usarla de forma preventiva a una situación de desregulación. Es súper importante transmitirle a nuestros niños que es natural sentir las distintas emociones, ¿cierto?, ante las situaciones que vivimos diariamente. En ocasiones hay emociones tan intensas que necesitamos acudir a elementos externos para poder canalizar y expresar de una manera adecuada lo que nos está pasando. Y así después vamos a lograr un estado de mayor calma. Y esta caja de la calma va a ser una herramienta que tenemos que tener en un lugar específico, ¿cierto? Con diversos elementos que le permitan a los estudiantes expresar y manejar sus emociones, y así como también quizás desarrollar atención y concentración. Vamos a incluir objetos según la necesidad y gusto de nuestros estudiantes. Ya no puedo incluir yo en esta caja de la calma los elementos que yo estime pertinentes, porque a veces no son del gusto de nuestros estudiantes. En esta imagen colocamos varios objetos que pueden ser incorporados en la caja, pero como se les mencionó, debe ser del gusto de sus niños. Ya entonces pueden ser mandalas para pintar u otros dibujos. Entonces es importante también mantener crayones de distintos colores, de distintas texturas, lápices, quizás aromaterapia, los fidget toys, ¿cierto? Que son estos elementos de antiestrés, los tubos corrugados, acá hay globos con harina adentro, con semilla para manipular, para trabajar quizás la rabia, elementos propioceptivos como estos autitos con peso, ¿cierto? Que son metálicos. Están estas pelotitas de silicona, está el típico spinner, y también es muy necesario en la caja de la calma mantener un llavero de las emociones, ¿cierto? De respiraciones, de posturas de yoga. Entonces ahí ustedes pueden ir barajando una infinidad de accesorios manuales que les van a ayudar en casos preventivos, obviamente, antes de una desregulación. Y después de haber visto estas estrategias que se podían utilizar en el aula, también es importante quizás implementar rutinas matinales ante los niños que tienen una búsqueda sensorial, ¿cierto? Por ejemplo, podemos jugar en una caja sensorial durante 5 a 10 minutos. ¿Y qué es una caja sensorial? Una caja que contiene diversas texturas, ¿cierto? Pueden incorporar semillas de distintos tipos, distintas texturas, harina, arena, cosas suaves, cosas ásperas, ¿ya? Después pueden proporcionar compresiones articulares antes de comenzar las clases con un balón de feedback, ¿cierto? Esto no es necesario que lo hagan en el suelo, lo pueden hacer en la pared, lo pueden hacer los mismos niños, entre ellos incluso tener quizás estas pelotitas antiestrés para poder apretar, ¿cierto? Saltar en un trampolín durante 10 minutos o realizar cierta cantidad de saltos, utilizar música rítmica antes de comenzar la clase y bailar, ¿cierto? Es súper importante quizás mantener una rutina para esta búsqueda sensorial. Y ahí también en la música rítmica y en el bailar va a depender del gusto de sus estudiantes. Actividades sensoriales para un óptimo estado de alerta. En ella encontramos y quisimos ahí colocar algunas de las actividades que realizamos constantemente para obtener un estado de alerta más óptimo, como es transportar objetos pesados, ¿cierto? Tirar y empujar, hacer flexiones de brazos contra una silla o en la pared, hacer el típico juego de la carretilla, los brazos de oso, aplastar al niño con almohadas grandes. Acá en la imagen colocamos unas colchonetas, ¿cierto? Donde se le está realizando este sándwich. Enrollar al niño firmemente en una manta o la colchoneta de gimnasia, como dice acá, ¿cierto? Hacer rodar una pelota grande,
que era lo mismo que mencionábamos recién con las compresiones articulares, ¿cierto? Sobre el niño ejerciendo una presión firme pero no excesiva. Es muy importante, pero muy, muy importante, nunca forzar a un niño a una de estas actividades, ya si él no quiere realizarla, no lo tenemos que hacer. Estas son sugerencias y como les decíamos, va a depender de nuestras evaluaciones y de la búsqueda sensorial que tengan nuestros estudiantes, ¿cierto? Entre otras estrategias sensoriales, quizás acá quisimos como ya quedó un poco más claro el tema del sistema táctil, ¿cierto? El propioceptivo y el vestibular, quisimos colocar estas estrategias divididas por sistema. En el sistema táctil vamos a ofrecer opciones de saludo, ¿cierto? Vamos a tener autonomía en la higiene, vamos a permitir la manipulación de objetos, como los field toys, adaptaciones en el lápiz, ¿cierto? Quizás le puedo agregar peso al lápiz, o puedo utilizar muñequeras con peso, sistema propioceptivo. Bueno, y en general, igual ustedes van a darse cuenta que estos sistemas, como son la base, siempre van a irse mezclando, ¿ya? Entonces, hay cosas táctiles que me sirven para el propioceptivo y cosas propioceptivas que también nos van a servir para el vestibular y del vestibular propioceptivo táctil, ¿ya? En el sistema propioceptivo vamos a tener estrategias, ¿cierto? Para el asiento, que son las que vimos, el cojín, las bandas elásticas, las mantas con peso, los balones, ¿cierto? También podemos encontrar mordedores, actividades relacionadas con el salto fuerte en el trampolín y transportar objetos de peso. Y para el sistema vestibular, siempre va a ser necesario respetar los temores, proveer oportunidades de movimiento entre tiempos en sedente, juego con cambios de posiciones de la cabeza o giros, pero como les dije anteriormente, siempre van a tener que respetar si el niño presenta algún temor. Y esta taza sensorial, quiero que imaginemos nuestro cerebro como una taza y la información sensorial como el líquido que llena la taza. Así como una taza puede contener una cierta cantidad de líquido, ¿cierto? Antes de que se desborde, nuestro cerebro también tiene un umbral de cuánta información sensorial puede manejar antes de abrumarse. Cuando la taza se desborda, representa la sobrecarga o el agobio sensorial, provocando así diversas reacciones como la ansiedad, el malestar, la irritabilidad, ¿cierto? Entonces, cada persona tiene un procesamiento sensorial único y nuestras tazas suelen tener diferentes capacidades y sensibilidades en la vida cotidiana. Por eso que nosotros debemos respetar y debemos actualizarnos en conocimiento para poder entregar estrategias acordes a nuestros estudiantes y poder comprender lo que a nivel cerebral está ocurriendo, ¿ya? Esperamos que haya sido un taller muy beneficioso para ustedes, que hayan podido comprenderlo y que cualquier duda, acá vamos a estar esperando en el chat sus dudas o sugerencias para una próxima ocasión y les agradecemos por su tiempo y por estas ganas de aprender continuamente. Muchas gracias.